Estamos otra semana más en Misterios Ocultos y este es el capítulo número 5. Esta semana vamos a hablar sobre un asesino en serie, el cual todo el mundo conoce como BTK. Daisy, Daisy, give me your answer too. I'm half crazy, all for the love of you. Realmente se llama Dennis Lynn Rader, pero es más conocido como BTK porque estas letras corresponden a su modus operandi, que es Bind, Torture and Kill. Y como siempre que hablamos de un asesino en serie, vamos a empezar a hablar sobre su vida antes de ser asesino en serie, sobre su infancia, tal como hemos hecho, como por ejemplo con Pogo, que pudimos ver que pues debido a ciertos traumas de su infancia, puede ser que le llevaran a cometer los crímenes que posteriormente hizo. En el caso de BTK no se ve tan claro como en el de Pogo, porque en Pogo sí que es verdad que había un trauma, pero en el caso de BTK no sé exactamente qué fue lo que le pudo llevar a hacer esos crímenes. Dennis era el mayor de 4 hermanos y según ciertas fuentes de niño le gustaba torturar a los animales, que es un rasgo muy típico en los psicópatas, como por ejemplo Jeffrey Dahmer también hacía estas cosas de pequeño. De hecho empezó a experimentar con animales que encontraba por la calle muertos y los abría, los diseccionaba y hacía cosas. Entonces es un síntoma un poco típico que se suele dar en la niñez cuando las personas son psicópatas. Suelen desarrollar esto en su niñez y cuando crecen pues lo llevan al otro extremo. Dennis fue a la universidad, luego estuvo 4 años en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y posteriormente trabajó en la sección de carnes de un supermercado. Luego se casó con Paula Diet y tuvo un hijo y una hija. Hasta aquí podemos contemplar que su vida era bastante normal, la vida de cualquier persona. Vas a la universidad, vas al ejército, trabajas, te casas, tienes hijos. Una vida totalmente normal, no hay ningún tipo de trauma por ningún lado, ni algo que tú puedas decir que le pudo llevar a cometer crímenes. Ahora vamos a hablar un poco sobre su vida criminal y algunos de los crímenes que cometió, porque la verdad que fue una persona que cometió bastantes crímenes y no vamos a hablar de todos, porque básicamente sigue un modus operandi y son todos prácticamente iguales. Entonces vamos a hablar de los más conocidos, que más sonaron, y después vamos a comentar cómo lo pillaron y qué pasó con él. En 1974 asesina a la familia Otero. Joseph Otero, de 38 años. Julie Otero, de 34 años. Joseph Otero, hijo, de 9 años. Y Josephine Otero, de 11 años. La familia estaba desayunando tranquilamente cuando de repente Dennis llamó a la puerta, le abrieron y él les apuntó con un revólver. Posteriormente les ató a la silla y torturó psicológicamente a los padres, haciendo que simulaba que violaba a los hijos pequeños. Al señor Otero le puso una bolsa en la cabeza y la ató con una cuerda para que se asfixiara. La segunda víctima fue la madre, con la cual se masturbó mientras los niños miraban y luego la estranguló delante de ellos. La tercera víctima fue la hija, a la cual estranguló con una soga. Cuando llegó el turno del hijo pequeño, Dennis notó que los padres seguían vivos, entonces volvió a estrangular a la madre y al padre y al hijo les colocó otra bolsa en la cabeza y finalmente murieron asfixiados. Cuando se iba a ir, notó que la niña estaba todavía viva, entonces bajó al sótano, la terminó de matar y se masturbó. Esto se sabe porque en el muslo de la niña se encontró semen. Este fue el caso que más se conoció de BTK, ya que también fueron 4 personas, una familia entera. Entonces fue como el más conocido, pero no es la única familia a la que intentó matar. En marzo de 1977 hubo otra víctima, Shirley Bean, de 26 años. Era una madre de 2 niños y una niña que murió en su casa cuando BTK llamó a la puerta y uno de los niños la abrió. Entonces encerró a los niños en el baño y ató y estranguló a la madre con una cuerda hasta que la mató, le puso una bolsa en la cabeza y se masturbó. Los niños sobrevivieron porque, según BTK, llamaron al teléfono y tuvo que huir. En total, las víctimas de BTK fueron 10 personas. Ahora llegamos al momento en el que atrapan a BTK, pero la verdad es que el caso de BTK fue un caso bastante complicado de solucionar,
De hecho, hay un documental, creo que era en Netflix, muy bueno que yo me vi, en el cual los policías que le atraparon y estuvieron implicando en el caso, contaron cómo fue vivir el tener que atrapar a BTK. BTK tuvo una vida criminal sobre los años 70, 80. Y luego tuvo un parón de unos años en el que desapareció. Los policías no sabían si murió, no sabían si estaba en otro lado, no sabían nada porque no tenían ni un solo sospechoso ni ninguna prueba hacia él. Luego, más tarde, volvió a la vida criminal después de unos años, sobre los 2000, y entonces empezó a jugar con la policía. Parecía que quería que le pillaran. Empezó a mandar notitas, como con acertijos, diciéndole quién era en las notas, para que la policía lo averiguase. Y básicamente le estaba ayudando a la policía a atraparle. No sé si es que quería que la atrapasen ya, se había cansado, o simplemente se lo estaba tomando como un juego con la policía y quería que la atrapasen, a ver si podían o a ver si no eran capaces. Pero nos remontamos al 2004, cuando el caso de BTK estaba ya archivado, no había esperanza ya de poder pillarle porque eran muchos años, muchos intentos y no tenían ni idea de quién podía ser BTK. Pero se hizo un último intento para atraparlo extrayendo ADN de las uñas de la víctima y haciendo pruebas con ADN de distintos hombres. Pero Dennis Rader no estaba ni siquiera en la lista de los sospechosos. Entonces ahora es cuando empieza a enviar las cartitas, los pequeños acertijos para que la policía pueda pillarle. En la última pista que mandó BTK, le preguntaba a la policía si serían capaces de averiguar quién era si les enviaba un disquete. Entonces la policía le contestó, le dijo que lo enviase, lo envió y la policía, atando cabos, hilos, consiguió dar con que la persona que cometió los crímenes se llamaba Dennis Rader. Pero no eran suficientes pruebas para poder atraparle. La policía sabía que BTK tenía un Jeep Cherokee y cuando fueron a casa de Dennis, en su garaje vieron que había uno igual, pero aún así necesitaban más pruebas para poder atraparle. Lo último que intentaron fue hablar con la universidad de su hija para que les dieran una muestra de ADN y así poder compararla con la que se encontró en las huellas de la víctima. Encontraron bastantes similitudes entre las dos pruebas de ADN, entonces ya tenían suficientes pruebas para poder detener a BTK. El 25 de febrero de 2005, Dennis Rader fue arrestado. El 27 de junio se declaró culpable de los asesinatos BTK y el 18 de agosto fue sentenciado a 10 cadenas perpetuas consecutivas, una por cada muerte. Dennis Rader podrá optar a la libertad condicional tras haber cumplido 175 años de condena, es decir, en el 2180. BTK evitó la pena de muerte ya que el estado de Kansas reinstauró esta pena en 1994, 3 años después de su último asesinato. Actualmente Dennis Lynn Rader tiene 79 años y cumple condena en un penal de Kansas. Y esta sería un poco la historia, un poco resumida porque es bastante larga, tiene muchas cosas que contar, un montón de cosas que hizo con la policía, una especie de juego que era para él, y tenía hasta su propio símbolo de su modus operandi, y hizo bastantes juegos con la policía para intentar que le pillaran. De hecho, bueno, tuvo su parón de vida criminal y luego volvió con ganas de que le pillasen. Este es un caso que a mí la verdad me interesa bastante. Yo me vi el documental, me vi también el documental de los policías cuando hablaban de cómo lo pillaron y bueno, cómo fue todo. Decían que se tiraban horas sin dormir, que se pasaban en la comisaría día y noche. A lo mejor iban a su casa a las 4 de la mañana a ducharse y ya hasta que apenas comían, dormían en la comisaría, que fue un caos porque lo que querían era intentar pillar a ese tío y resolver su acertijos, su especie de juego para poder dar con él. Es un caso muy interesante porque cuando ya lo pillan cuenta todos los crímenes, de hecho se sabe cómo pasó cada crimen porque él lo cuenta también tal cual fue con todos los detalles, que parecía que estaba esperando a que le pillasen para poder contarlo todo porque se tiró bastantes años, más de una década, sin contar lo que había hecho. Solo lo sabía él, nadie tenía ni una sola sospecha.
Y pues parece ser que tenía ganas de poder contarlo, la hacía ilusión, o no sé a qué clase de juego jugó, no sé qué se le pasaba por la cabeza. Yo creo que es uno de los asesinos en serie que más me cuesta entender por qué hacía las cosas. Jeffrey Dahmer poco le puedo llegar a entender qué le pasó por la cabeza o cómo funcionaba su mente, pero BTK es uno de los que no sé por qué hizo nada. No tiene sentido, no tuvo ningún pasado duro, estaba casado, tenía hijos, tenía trabajo, tenía una vida normal y pues acabó haciendo crímenes. A lo mejor venía ya de nacimiento, tenía algo en su mente que no estaba bien, simplemente era un psicópata, no necesitaba un motivo, lo hacía por gusto, por diversión. Seguramente lo más lógico es que lo hiciese por diversión y por gusto, ya que luego jugaba con la policía, cosa que no es muy normal que un asesino intente que le pillen, porque prácticamente le estaba diciendo a la policía quién era y quería que le pillasen. Y bueno, hasta aquí el episodio número 5 de Misterios Ocultos. Y dime qué te parece el tema asesinos en serie, qué te parece este caso en concreto, qué piensas tú que puede ser lo que pensaba BTK, qué es lo que le pasaba por la cabeza, por qué lo hacía. Y nos vemos la siguiente semana en otro episodio más. ¡Chao!